Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie sobre el Mesías, lo que no sabías acerca del Mesías. Y el tema de hoy, el Mesías, la primera mención y las fuentes fiables. Damos también la bienvenida a Eden que nos acompaña hoy. Hola a todos. Bienvenidos a nuestros amigos que nos acompañan en línea para la grabación de este video. Ok, y vamos a lanzarnos en el tema. La semana pasada estábamos hablando de, Las religiones. sí, y vimos cuáles son las religiones abrahámicas, ¿no? Que integran el concepto del Mesías. Ok, en el día de hoy vamos a continuar este análisis, pero vamos a hacerlo de otro punto de vista. Cuando nosotros hablamos del Mesías tenemos que ir a las fuentes. Y entonces vamos a ver de un punto de vista cronológico cuáles son las fuentes que nos hablan del Mesías en diferentes religiones. En arqueología se considera que generalmente el indicio o fuente más antigua es más fiable que la más reciente. Se consideran también la evolución y la transformación de una idea o concepto. En el caso del Mesías es necesario analizar los indicios arqueológicos y de una manera más precisa los escritos antiguos. Bueno, en cuanto al asunto del Mesías, hay muchos indicios arqueológicos. Y cuando hablo de indicios arqueológicos, hablo también de rollos, ya los pergaminos del Mar Muerto, de las diferentes versiones de la Biblia, las primeras traducciones de la Biblia que son muy, muy antiguas, como la Septuaginta, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son indicios arqueológicos. Y nosotros la semana pasada habíamos hablado de este árbol, ¿no? Sí. Del que salen todas las religiones abrahámicas. Y entonces, de este árbol también se puede hacer un análisis de los textos que nos hablan del Mesías. En Abraham tenemos el inicio de la línea teológica y para analizarlo vamos a trazar una línea de tiempo. Esa línea de tiempo nos va a permitir definir la cronología. Entonces, de la izquierda lo más antiguo, a la derecha lo más reciente. Y empezamos con Abraham. Y en Abraham, en la época de Abraham, se utilizaba la tradición oral. Ujú. Bien, Y hay que saber que la tradición oral es algo que viene desde mucho atrás. Según la Biblia, desde la creación, el conocimiento acerca de Dios, los conocimientos espirituales, se transmiten de una manera oral, de los padres a los hijos. En el tiempo de Abraham era igual, era la tradición oral. Y Abraham tenía, bueno, no tenía hijos todavía en esa época, pero tenía las personas que eran de su familia, en esa época eran esclavos. Abraham no los trataba como esclavos, los trataba como hijos, como miembros de su familia, y reunía regularmente la familia en torno al fuego para transmitirles el conocimiento de Dios. Y tenían bastante, o sea, una buena memoria para Sí, retener todo eso. tenía una excelente memoria, Eran como exactamente. poesías Sí. que retenían. Hay que saber de que entre el pueblo judío hasta hoy en día sigue existiendo la tradición oral, y es lo que se llama la Torah Sheba'al Peh, es decir, la Torah oral. Muy bien. Después viene Isaac, que es el heredero, según la Biblia, es el heredero de la promesa, no según el Islam, pero según la Biblia es el heredero de la promesa. Ujú. Y de Isaac, pues viene también Jacob, que hereda a su turno, hereda la promesa. Y de Jacob salen las 12 tribus, los 12 patriarcas. Uno de esos patriarcas fue José. Y José es llevado ¿a dónde? A Egipto. A Egipto como esclavo. Bueno, los que no saben la historia, esto está en el libro del Génesis. José es vendido por sus propios hermanos para ser esclavo. Y él es llevado a Egipto y finalmente Dios hace que José llegue a ser el segundo en el reino después de Faraón. Para salvar a Egipto, pero también para prever una salvación para su pueblo, es decir, la familia de Jacob. Y de esa manera, la familia de Jacob, Israel, entran a Egipto al inicio como personas privilegiadas y poco tiempo después son sometidos a la esclavitud. Se convierten en esclavos en Egipto. Ujú. Pero Dios había prometido un liberador y este liberador es Moisés. Y Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando él saca al pueblo de Israel de Egipto había solamente la tradición oral. Oral. Y es después de la salida de Egipto que empiezan a escribir.
Y los primeros escritos de lo que nosotros conocemos hoy en día como la Biblia, esos primeros escritos fueron escritos por Moisés después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y tenemos que uno de los primeros escritos que fueron constituidos fueron los mandamientos, que fueron escritos en piedra. Pero había también los rollos de la ley y habían otros testimonios, otros documentos. Entonces el pueblo de Israel fue recopilando todo lo que contenía la tradición oral a través de la inspiración para escribirlo en un rollo para las edades siguientes. Entonces aparece la Torá que entre los cristianos se conoce como el Pentateuco. ¿Sí? Pentateuco. Son los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Pero no solamente la Torá aparece allí, también el libro de Job. El libro de Job fue escrito por Moisés. Si colocamos la historia de un punto de vista cronológico, el libro de Job, la historia del libro de Job sucede antes del diluvio. Entonces es muy interesante. Ahora, los profetas vienen después. O sea, después de la muerte de Moisés, viene Josué, y de Josué pues vienen los jueces, y entre los jueces hay un profeta, y ese profeta se llama Samuel, y después vienen todos los otros profetas, y que dejan escritos y testimonios acerca del Mesías. Así es. Del tiempo de Jesús, después de la muerte de Jesús, se empiezan a escribir los evangelios. Los evangelios son crónicas de los eventos que sucedieron durante el ministerio de Cristo. También sus enseñanzas. Y vienen los evangelios, otros libros históricos como el libro de los Hechos. Hay que saber que los evangelios son 4 y 3 de ellos fueron escritos por testigos oculares. Pero hubo un cuarto evangelio que fue escrito por un historiador que se llamaba el doctor Lucas, que también escribió el libro de los Hechos y que también colaboró con Pablo en la escritura de muchas de las epístolas. Entonces eso viene después, en línea cronológica, y da mucho testimonio acerca del Mesías. Vienen las epístolas, los hebreos y las epístolas, de las cuales hablé hace un instante. Y después de esto, pues viene la tradición. En el catolicismo se integran un montón de tradiciones cuando se forma el catolicismo, y también en las iglesias ortodoxas. Se llenan de tradiciones. Entonces aparecen la adoración de las imágenes, aparece la adoración de los íconos, los iconografía, ¿no? Que es el desarrollo de íconos. Los íconos son imágenes de, entre comillas, santos a los cuales se les rinde adoración. Eso sucede en las iglesias ortodoxas y en el catolicismo también. Y esta tradición se extiende y llega un momento en que hay una ruptura y hubo un personaje que se le dice iconoclasta. ¿Qué es iconoclasta? Ícono es imagen y clastos es romper, el que rompe las imágenes. Y este es Martín Lutero. Cuando coloca las 95 tesis en la puerta de una catedral y empieza un movimiento de reforma en la iglesia para regresar ¿a dónde? Regresar atrás, antes de que aparezca la tradición que viene a deformar este mensaje bíblico. Entonces, la tradición aparece en el catolicismo y el protestantismo después se separa de la tradición en un movimiento de reforma, de protesta. Pero justo después de la tradición que se empieza a establecer la tradición católica y ortodoxa, también aparece un libro llamado el Corán. ¿Sí? El Corán aparece mucho tiempo después. Bueno, esa es digamos, la línea cronológica de los fuentes históricas acerca del Mesías. Entonces vemos que tenemos básicamente 2 ramas. Hay la rama islámica. Esa rama islámica es una rama aparte. ¿Sí? No es nuestro objetivo de juzgar la validez o no de la tradición y la fe islámica. Queremos hablar de lo que dice la Biblia. Porque nos damos cuenta de que a la base es la tradición oral la que da origen a todo esto. La tradición oral hoy en día, pues nosotros sabemos, no sé quiénes han hecho el teléfono roto,
el juego del teléfono roto, Sí, sí, que es sí. una fila de personas, ¿no? Que se ponen a hablar y mandan un mensaje y el mensaje se va deformando a medida que va pasando de un individuo al otro. Entonces la tradición oral no es un medio muy fiable de entender estas cosas, pero tenemos la tradición escrita que aparece verdaderamente en la rama judaica de las religiones abrahámicas. Y la rama judaica produce todos estos escritos que son testimonios arqueológicos certificados acerca de estos temas. Entonces podemos decir de que si vamos a hacer un análisis científico acerca del Mesías, lógicamente debemos inclinarnos por la rama judaica en preferencia a la rama islámica, debido a la pertinencia arqueológica, Ujú. quiero decir. Entonces, bueno, eso es mi punto de vista. Obviamente podemos escuchar y compartir con otras personas que tengan otros puntos de vista diferentes, pero básicamente esa es la idea. Entonces, desde un punto de vista arqueológico, vamos a buscar la fuente la más antigua, y la fuente más antigua la encontramos en Abraham. Y el reflejo más antiguo de la fe de Abraham la encontramos en los escritos de la Torá. Entonces, voilà, esa es la idea que está detrás de esto. Muy bien, ahora, la semana pasada hablamos de la primera mención en la Biblia acerca de la promesa, porque vemos que el testimonio de Abraham es un testimonio en el cual concuerda el Islam y también la Biblia, todas las religiones de la línea Ujú. judía o judaica. Sí. Y es el texto de Génesis 22:18 que dice, En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ujú, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es muy importante porque para todas las religiones abrahámicas, este texto indica al Mesías. Ujú. Entonces, es un texto clave. Ahora, si nosotros vemos el original, aquí tenemos el texto original para los que leen hebreo, pero no los voy a aburrir con una lectura en hebreo. Sobre todo que yo ni podría leerlo. Pero yo coloqué aquí en color la palabra que contiene el término simiente. Simiente, aquí es semilla, es serra, semilla de planta, pero es simiente en masculino y en singular, que significa hijo, Una. uno. ¿Ok? Es decir, de que a Abraham se le está dando la bendición, no que sus descendientes serán bendición, sino que de sus descendientes habrá uno que sería bendición, según la promesa, y ese es el Mesías. Es por eso que todo el mundo entiende, todos los teólogos entienden de que este texto se refiere al Mesías. La simiente es el Mesías. Pero es que esta es la primera vez que aparece ese texto, ese término en la Biblia. Encontramos la palabra simiente en el mismo contexto en un pasaje más antiguo todavía. ¿Cuál creen que es? Génesis 3:15. Exactamente. Génesis 3:15 es muy conocido y dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. este texto nos dice que habrá enemistad entre la mujer y la serpiente. Es decir, la serpiente aquí se refiere a Satanás que trae o que tienta a Eva para que peque. Es decir, que en el momento en que hay enemistad entre la pareja del Edén y Satanás, significa que no se van a unir para hacer el mal, sino que a pesar de que cayeron, van a tratar de resistir el mal. Pero el texto va más allá y dice que va a poner enemistad entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, y utiliza el mismo término sega, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer. También utiliza el término sega. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer le herirá en la cabeza, ¿a quién? A la simiente de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que Satanás solamente le va a dar una herida que no es obligatoriamente mortal. Sí, Claro, superficial. ahora nosotros sabemos de que el Hijo de Dios murió en la cruz, Sí. pero no murió definitivamente.
En cambio, Satanás sí está condenado a morir definitivamente, según los escritos de la Biblia. Pero ¿Satanás va a morir de verdad o, ¿Sí? o va a sufrir por la eternidad? ¿No? Los ángeles no son inmortales. Ah, cierto. Entonces, aquí tenemos el texto hebreo también que corresponde a Génesis 3:15 y la palabra Sega allí delineada en rojo, que es la misma que en Génesis 22:18. Entonces, esto para que ustedes vean de que en términos de origen del término Mesías, la primera mención del Mesías la encontramos en Génesis 3:15. Es decir, que es muy temprano en la Biblia, ya empezamos a hablar del Mesías. Mesías. Bueno, cuando hablamos de religiones, vemos de que hay multitudes de ideas acerca del Mesías. Ok, perfecto. Allí, Génesis 3:15, la primera mención, segunda mención, estamos en Génesis 22:18 con Abraham. Pero ¿por qué hay tantas versiones acerca del Mesías? Esto lo podemos explicar analizando las diferentes religiones. Primero que todo, vamos a ver cómo es que se pueden analizar las religiones. Existen una infinidad, perdón, existe una infinidad de religiones en el mundo. Cada región y grupo étnico tiene sus creencias y puntos de vista teológicos. Las religiones del mundo pueden ser clasificadas de diversas maneras, entre las cuales podemos citar las siguientes: origen étnico-cultural, politeísta, monoteísta o no teísta, línea teológica, línea de inspiración. Ujú. Entonces, esas son categorías, bueno, para nuestros amigos que de pronto tienen un conocimiento más avanzado acerca de estos temas, no se frustren, por favor. Estamos haciendo las cosas de una manera sencilla, resumida. Y bueno, no podemos en 30 minutos abordar todos los aspectos, son años y años de estudio. Pero la idea es de darle los puntos claves para poder entender este tema del Mesías. Entonces, pensamos que estas categorías nos permiten hablar bien del tema. Y el origen étnico-cultural, pues obviamente, saber de dónde viene. Nosotros sabemos de que la cultura y la religión judeocristiana tiene un origen sumerio, como también el Islam tiene un origen sumerio. ¿Sumerio qué significa? Sumerio, las tribus sumerias son las que habitaban la zona de Mesopotamia antigua. Ok. ¿Ok? Pero hay otras religiones, por ejemplo las religiones orientales, como el budismo, el hinduismo, etcétera, que tienen orígenes étnicos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, los mayas tenían una religión que correspondía a su origen étnico. Entonces, cada pueblo puede tener una religión diferente. Entonces, por eso es que hay tantas religiones en el mundo. Y entonces, esta categoría étnico-cultural se refiere a eso. Ahora, la segunda categoría, que es politeísta, politeísta significa que tiene varios dioses. Ujú. Como los hindúes. Claro, el hinduismo es una de las religiones claras en cuanto a esto. El shintoísmo también. Y otras religiones en el mundo son politeístas. Es decir, que tienen varios dioses. La mayoría de las religiones de los pueblos de las islas, en Polinesia y otras regiones del mundo, eran politeístas. En América Latina, los mayas, los aztecas, los incas, etcétera, todos eran politeístas. Entonces, el politeísmo cubre una gran parte de religiones del mundo en la historia. Ujú. Ahora, el término monoteísta o el monoteísmo se refiere a la adoración de un solo Dios. Sí. Bueno, básicamente hablamos del monoteísmo de las religiones que vienen de Abraham. Nosotros sabemos también que hubo un faraón en Egipto que quiso adorar a un solo Dios, Tutankamón. Pero bueno, Ah, eso es sí. otro tipo de visión, ¿ok? Pero bueno, el monoteísmo se refiere a que se adora a un solo Dios, eso está claro. Y hay las religiones no teístas. Se dice que en sí una religión no teísta no es verdaderamente una religión, sino una filosofía, lo cual es el caso del budismo. Mm. En el budismo no hay un ser supremo. El budismo dice que todos somos dioses o podemos llegar a ser Dios y que hay una ascensión. Y hay las religiones espiritualistas tienden a pensar en esto, ¿no? La cuestión de la reencarnación y cómo se va subiendo de niveles. Y cuando se llega al nivel del hombre, el siguiente es el nivel de un ángel. Ujú. Ya es un ser celestial, pero de ahí puede subir al nivel de Dios. Sí, subiendo de Entonces nivel. sube de niveles, etcétera. Entonces, vale, esa es la idea.
Y otra categoría es la línea teológica. ¿Qué es la línea teológica? Es la estructura teológica. Por ejemplo, hay religiones en las cuales existe el pecado, hay otras religiones en las que el pecado no existe. No hay tal cosa como el pecado. Hay errores, pero no hay pecado. Por ejemplo, en las religiones abrahámicas el pecado es presente. En las religiones orientales no hay pecado, no existe el pecado. Existen errores, pero no hay pecado. Entonces es una visión completamente diferente en su línea teológica. Y la línea de inspiración es cuál es su origen. Entonces algunas son de origen revelación, otros de origen bíblico, otros de origen, diferentes orígenes tienen. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis y yo les pido que sean pacientes. Ustedes van a entender por qué yo les hablo de esto. Y vamos a hacer un pequeño tablero de religiones. Vamos a empezar con una de las más conocidas hoy en día, que es el Islam. Entonces, en el Islam tiene un origen abrahámico, como lo habíamos ya dicho varias veces. Es monoteísta, por supuesto, tiene un solo Dios verdadero. Y la línea teológica es que existe el pecado y la salvación se obtiene por las obras. Es decir, que hay que hacer buenas obras para Para... alcanzar el favor de Dios. Ujú. Y la línea de inspiración, pues está la Biblia y está la revelación. ¿Por qué revelación? Porque se basa mucho en lo que el profeta Mahoma Ah, sí. recibió como revelación. ¿Ok? Ujú. Muy bien. Ahora tenemos el judaísmo, que es también abrahámico, que también es monoteísta y que tiene la misma línea teológica en ese aspecto, la misma línea teológica que el Islam, es decir, que existe el pecado y la salvación es por obras. Como lo indiqué hace algunos días, por ejemplo, aquí en este libro, tenemos nuestra colección de libros, el Sefer HaMishvot, que es el Sí, libro de las de obras. las obras. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre una religión y otra. Tenemos también la línea de inspiración, es el Antiguo Testamento y la tradición. La tradición entre los judíos es una cosa muy, muy importante. Mm. Muchos rabinos han escrito en las tradiciones y la tradición en el judaísmo es esencial. Y no es la única religión en la que la tradición es esencial. Ahora, el cristianismo de una manera general, no estoy hablando de una manera específica, sino, a ver, tomémoslo como el cristianismo del primer siglo, ¿ok? Lo cual, ¿por qué lo coloco allí? Porque ese tipo de cristianismo sigue existiendo hasta hoy. Hasta hoy hay personas que siguen creyendo de esta manera. Entonces el cristianismo es abrahámico, monoteísta, el pecado existe, es decir, hay el concepto del pecado, y también la salvación, que es por, Oh. no, por la Uy, gracia, perdón, por la gracia. Se dice que por la salvación es gracia. por gracia. Sí. Y la inspiración, pues está la Biblia y la inspiración divina. ¿Ok? Es el cristianismo. Tenemos el catolicismo, que es abrahámico, Sí. monoteísta. A ver, una cosa, el catolicismo es derivado del cristianismo, Sí, que sepa. como vimos en la Pero hubo un línea. cambio en la línea teológica y encontramos de que el concepto del pecado existe, pero que la salvación se hace por obras. O sea, este asunto iba un poco más lejos en el catolicismo porque inclusive en un tiempo, en la Edad Media, existían, por ejemplo, las indulgencias. Mm. ¿Ok? Y las personas podían pagar por sus pecados con dinero y podían inclusive pagar por sus pecados antes de cometerlos. Entonces, Óralo. habían las obras y hasta hoy en día existe, por ejemplo, el acto cuando un católico comete un pecado, va al sacerdote, confiesa sus pecados y el sacerdote le pone una penitencia. Y esa penitencia pues puede ser, por ejemplo, no sé, alguna cantidad de Ave Marías y Padre Nuestros, puede ser pagar algo a la iglesia, puede ser ir a hacer alguna acción, etcétera, etcétera. Entonces vemos de que el acceso a la salvación se hace por obras. Ujú. Entonces, ese es el cambio que hubo en la línea teológica que es derivada del cristianismo en el catolicismo. ¿Ok? Y la línea de inspiración, pues es la tradición, que es la primera. Los papas han reconocido que la tradición es la primera, el credo es lo que ha sido establecido, sistema de creencia Ujú. establecida, y después es la Biblia. Viene el protestantismo, que es derivado del catolicismo. ¿Ok? Está en tercera línea, ¿no? El protestantismo, que hasta hoy existe, es abrahámico, monoteísta, igual. El pecado existe y la salvación es por gracia. Oh, gracias. Y en la línea de inspiración tenemos la Biblia, inspiración, está el credo, porque los protestantes desafortunadamente también establecieron un credo. Hay que saber de que después de la muerte de los reformadores, los que dieron origen al movimiento protestante,
sus seguidores no siguieron investigando y no continuaron la obra de los fundadores de esos movimientos, sino que consolidaron todas las creencias que tenían en ese momento en un credo Mm, y permanecieron allí, se quedaron fijos. Entonces ellos también tienen un credo y tienen una tradición. Entonces, en el protestantismo general. Está la iglesia ortodoxa, que es de origen abrahámico, monoteísta, pecado y salvación por obras, como el catolicismo. El pecado existe y la salvación es por obras. Tradición, credo y Biblia es el orden también como en el catolicismo. En ese aspecto se parecen bastante, hay diferencias, pero el aspecto es común, ¿sí? ¿Qué es ortodoxo? Ahora, de la iglesia ortodoxa es la iglesia que viene de la rama de Alejandría, que sabe que en los tiempos antiguos los cristianos se repartieron por todo el mundo y había dos centros importantes y uno de esos centros era Alejandría. Mm, Y en la parte norte pues se estableció en Roma, la iglesia de Roma estableció el catolicismo y la iglesia de Alejandría estableció la iglesia ortodoxa que se difundió también en el oriente. Entonces la iglesia oriental. Y la religión ortodoxa es una religión que hoy en día existe todavía en los copt, en Grecia, en Egipto, ujú. también en el Oriente, en Medio Oriente, en Israel también hay ortodoxos. Y todos los países de Rusia, la Rusia actual, son ortodoxos, que es algo muy similar al catolicismo. La gran diferencia, bueno, hay algunas diferencias, pero una de las grandes diferencias es que ellos no reconocen la autoridad del Papa, ¿ok? Pero igual tienen tradición, igual tienen la misma línea teológica. Muy bien, vamos a hablar del hinduismo, que no es una religión abrahámica, es hindú, que es politeísta, tienen varios dioses. El pecado no existe, esta noción del pecado no existe y ellos funcionan a través del karma y su origen, su línea de inspiración es la revelación. Y el budismo, que es tibetano, es no teísta. ¿Qué significa no teísta? Significa que el concepto de Dios no existe, sino que todos son dioses. No hay pecado y sigue la línea del karma y su línea de inspiración es la revelación. Bueno, esto en grandes líneas, yo quiero recalcar que no es una explicación detallada, es una explicación para que ustedes puedan entender el origen de este término. Entonces vemos de que en la línea teológica, en la línea de inspiración hay grandes diferencias. Ahora, el concepto del Mesías es algo que hay que analizarlo también desde un punto de vista teológico. Entonces, cuando nosotros vemos las fuentes, vamos a ver qué significa esto del Mesías. El concepto del Mesías y su misión en las religiones del mundo depende de su línea teológica. Todo depende de conceptos como el pecado, el rol de la ley y el plan de la salvación. Ujú. Hay una cosa interesante de que los protestantes, por ejemplo, hay muchos movimientos protestantes que dicen que la ley fue abolida en la cruz. Sí. Entonces, si la ley fue abolida en la cruz, el Mesías no muere para salvarnos, porque si la ley pudiera ser abolida, el Mesías no murió para salvarnos. Entonces hay una cierta incoherencia en ese aspecto. Ujú. Es por eso que los coloco aparte, por eso coloqué el cristianismo como una línea aparte. El concepto del Mesías depende sobre todo de el concepto de la salvación. ¿Cómo obtenemos la salvación? Vamos a analizar desde Abraham, que es el primer testimonio, como ya lo hemos dicho varias veces. Tenemos dos ramas que se abren. Este análisis no es un análisis histórico, es un análisis teológico. Ok. Eh, encontramos que de las dos ramas que salen de Abraham, la primera es la salvación por obras y la salvación por la fe. Okay. De la rama de la salvación por obras, que es en la rama teológica de la salvación por obras, encontramos el Islam, encontramos el samaritanismo, encontramos el judaísmo, la iglesia ortodoxa o los ortodoxos y el catolicismo. Sí. ¿Okay? Ahora, la salvación por la fe es una rama aparte en la que encontramos el protestantismo. Ahora, ¿cuál es la implicación teológica de este pensamiento? Si nosotros vemos en la salvación por obras, encontramos de que la visión que hay del Mesías es un Mesías líder, Mesías juez,
y libertador de la opresión. Mm. Entonces, el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo esperaba un Mesías militar Sí. que los liberara del pueblo romano. En el Islam se encuentra un Mesías líder que va a difundir la verdad por todo el mundo y va a vencer a los enemigos de Alá, Bueno. al enemigo de Alá, que es el anticristo. En el samaritanismo tenemos la misma visión de un líder militar, de un líder político, militar, religioso, obviamente. En la iglesia ortodoxa hay un paralelo, como también lo hay en el catolicismo. Pero antes de eso yo quiero poner en paréntesis esto y explicar el protestantismo. El protestantismo, cuando ve la salvación por la fe, ve a un Mesías libertador del yugo Del pecado. del pecado. Es decir, es un libertador del pecado y no un libertador físico de la injusticia de este mundo. ¿Ok? Ahora, en la visión ortodoxa y católica hay una posición intermediaria. Es decir, que hay ramas del catolicismo que son cristocéntricas, pero solo algunas ramas. La mayoría de las ramas del catolicismo son marianas. Mm. Es decir, que el personaje central es María. Hay muchos países en el mundo en el cual el personaje central en el catolicismo es María y Sí. otros son más centrados en Cristo. Mm. Entonces, hay divergencias en cuanto a esto, pero globalmente la misma cosa. En todo caso, entre los ortodoxos y los católicos, ellos ven a Jesús como un liberador del pecado, pero lo ven sobre todo como un juez. Y es por esa razón de que en el catolicismo y en la iglesia ortodoxa colocan el personaje de María como un intercesor ante el juez, que sería Jesús según ellos. En el caso de los protestantes, ellos ven a un Mesías libertador del pecado y un intercesor por el pecado. Es decir, no hay intermediario. Pero hay una incoherencia y es el aspecto de la ley. Entonces, esto nos dice que hay diferentes versiones del Mesías y vamos a ver porque cada uno dice una cosa diferente. Nos damos cuenta de que finalmente hay más oscuridad en el tema que luz. Pero yo les invito a seguir esta serie porque a través de esta serie vamos a ver qué dice no las religiones, sino qué dicen los escritos acerca del Mesías. Que eso es lo que nos interesa verdaderamente, ¿no? Ujú. Ir de una manera factual, de una manera directa, ir y buscar las fuentes y analizarlas y ver qué dice la Biblia acerca de este tema. Si ustedes nos quieren acompañar en esto, son bienvenidos y bueno, vamos a seguir adelante. Pero antes de terminar, yo quisiera dar espacio para hacer una sección de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a empezar esta sección de preguntas y respuestas con Doris. A ver, Doris, ¿qué pregunta tienes, por favor? Es que cuando explicó lo de ortodoxo, a mí me quedó la duda porque yo también he escuchado de judíos ortodoxos Ya, y no perfecto. entiendo cuál es la diferencia entonces entre el uno y el otro. Sí, el término ortodoxo viene orto, recto y doxus, doctrina, que tiene la doctrina recta. Y esto se refiere a grupos que pretenden tener una doctrina más pura que los demás. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, ellos se llaman ortodoxos porque cuando se constituye el catolicismo, ellos consideran el catolicismo como una herejía y el hecho de someterse al Papa consideran esto como algo contrario a los principios bíblicos. Mm. Entonces ellos dicen, ustedes están desviados y nosotros estamos en la doctrina recta, ortos doxus, y como ellos hablaban Sí. en griego, entonces adoptan el término, nosotros somos ortodoxos, nosotros somos los que tenemos la doctrina recta. Ujú. Eso en cuanto a los cristianos. Ahora, en el judaísmo existe exactamente el mismo fenómeno, es decir, de que los diferentes movimientos que fueron apareciendo con el tiempo, em, las diferentes maneras de ver la religión, hicieron que muchas personas consideraran de que los demás estaban equivocados y que ellos tenían la verdad. Estas personas se agruparon en un movimiento que ellos llamaron los de la doctrina recta, ortodoxos, judíos ortodoxos. Sí. Y una pequeña duda más respecto al protestantismo y cristianismo como usted lo presentó ahí. Ujú. Lo que pasa es que, o sea, no sé si es de que ya se usa mal el término, pero yo también he escuchado a muchos que dicen, es que soy cristiano. Y el hecho de decir que son cristianos
es como una religión en sí, eh, que así le llaman, porque mi tía, por ejemplo, me decía, nosotros somos cristianos, pero bueno, tenían muchas otras creencias que sí eran por tradición y también y por, o sea, que no era así como estaba en la gráfica, no sé si me explico. Ujú. Y otros que dicen, y bueno, y que son protestantes, entonces nosotros en dónde estaríamos, porque yo utilizaba ese término para decir, bueno, somos protestantes, pero no sé, ya me entró la duda, porque Lo que ya me pasa es entró de la duda. que el protestantismo, a ver, el cristianismo es un grupo de religiones, es una gran familia de religiones, pero el cristianismo es sobre todo y antes que todo se hace referencia al cristianismo primitivo. Es decir, que el cristianismo primitivo, es decir, las iglesias del primer siglo, tenían un cristianismo primitivo. Ese cristianismo, esa forma de cristianismo fue evolucionando. En el caso del catolicismo, con la adopción de la adoración de imágenes, con la adopción de las tradiciones y otras gran cantidad de cosas que entraron dentro del cristianismo para formar lo que hoy en día se conoce como el catolicismo. Eso fue la forma de adorar durante mucho tiempo, 1260 días, años más claro, 1260 años. Y hubo una época en la que las personas empezaron a rebelarse contra el catolicismo Ujú. y empezaron a entender en la Biblia que, por ejemplo, la adoración de imágenes no era autorizada por la Biblia. Éxodo 20 dice que no harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Em, los protestantes empezaron a ir en contra de esto, pero no solamente eso, sino también a su fundamento teológico, es decir, la línea teológica. La salvación no es por obras mero, pero es por gracia. Digamos que en esto es que se separan los protestantes del catolicismo. Entonces primero fue cristianos, los cristianos, el cristianismo dio origen al catolicismo, el catolicismo dio origen al protestantismo. El punto es de que de todas las edades siempre hubo lo que se llama un remanente, es decir, hubieron personas en sitios aislados que mantenían esa fe pura de los cristianos del primer siglo. Ah, como cuando Ujú. estaba con el Los Juan. valdenses, Juan, el discípulo, sí, pero después de la muerte de Juan, los valdenses es uno de los ejemplos más significativos, pero hubieron muchos otros grupos cristianos que mantenían una fe pura y una libertad de conciencia delante de Dios. Entonces, y ellos fueron masacrados, por ejemplo, los valdenses, los católicos los masacraron, pero no los destruyeron completamente. Hubieron muchos de ellos que escaparon y esa fe siguió viva en pequeños grupos restringidos. Sí, entonces el cristianismo existe hasta los días de hoy. Esta forma de cristianismo, de forma de fe primitiva, muy sencilla, existe hasta hoy. Y eh, es por eso que se habla también de cristianismo. Para responderle a una persona que nos pregunta, ¿eres cristiano, eres protestante, no? Para como que puedan entender un poco cuál sería un término correcto para decirles. Am, la gente, lo que pasa es que, miren, yo, primero que todo, ante todo, nosotros somos cristianos. ¿Ok? Si hablamos de nuestra fe, somos cristianos. Segundo, eh, los protestantes, que se llaman protestantes hoy en día, ya no lo son, porque no están protestando. Mm, Exacto. Entonces, digamos que ellos tienen el nombre, pero no tienen el sentido del nombre. Eh, entonces, decir protestante tampoco es correcto. Yo me quedaría simplemente en el término cristiano. Pero más allá de eso, de nosotros de ser cristianos, tenemos que decir lo que somos verdaderamente, somos buscadores de la verdad. Y la verdad es una persona y la persona mm, verdad es Cristo, Es es el Cristo. Mesías. Entonces, esa sería una respuesta muy contundente. Bueno amigos, se terminó este video. Gracias por su atención. Hemos hecho la primera etapa, ¿no? De este análisis y estamos descubriendo, hemos llegado a la conclusión de que una de las fuentes más fiables serían los escritos bíblicos y vamos a tratar a través de esta serie de descubrir qué es lo que dice la Biblia acerca del Mesías. Muchas gracias, gracias a Eden por habernos acompañado.
Gracias a nuestros amigos que nos acompañaron en la grabación del video y que nos ayudaron con sus preguntas y comentarios. Y gracias a ustedes por seguirnos y por su fidelidad. Y los esperamos dentro de 15 días. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.